en mi familia, por ejemplo, el jueves, no sé si algunos se dieron cuenta, que me llaman a las 3 de la tarde, me dicen que Nancy está ahí con la ambulancia, que la van a llevar al hospital, y yo me quedo, ¿por qué? Y dice, bueno, después me cuenta ella que el corazón se le aceleró y que vinieron los de la ambulancia a bajarle la aceleración. Y pues que eso pasó así repentinamente, estaba haciendo lo normal, y yo estaba en Bremerton y me toca que salir corriendo, ¿verdad? Ya sabrás el tráfico a esa hora a las 3 de la tarde, ¿no? Y salgo corriendo y vengo y me paso la salida de la nerviosidad. Me paso la salida del 18. Tuve que entrar a Federal Way, entrar allá por el Home Depot. Yo no sé cuántas vueltas ilegales había hecho. Yo creo que me va a llegar unos tickets con fotos por ahí, porque yo creo que hice algunas cuantas vueltas ilegales. Pero gracias a Dios ya está bien. Le revisaron el corazón. Pero digo, tiene que ir a un especialista porque eso tiene que ser un warning de algo, ¿no? Tiene que haber algo, ¿no? ¿Por qué pasó? Pero gracias a Dios estamos bien, pero esos sustos no son muy agradables. y llegué en la desesperación, y yo venía orando en el camino y le digo, Señor, ayúdame. Y dejé mi troquita, la que siempre ando, la viejita, ¿verdad? Y me monté en otra troca, me monté en la otra troca que tengo, porque dije yo, ahí no van a caber, en mi troquita va a caber el resto de la gente. Porque yo voy a traer a los chiquillos, después vamos para el hospital, y luego me monté en esa troca y me fui. Y todo salió bien, gracias a Dios. Cuando regresé al siguiente día, resulta que la troquita chiquita no me enciende. Y dije, si me hubiera llevado la troca chiquita, hubiera quedado varado en el freeway, hubiera sido mucho peor. Pero Dios hasta eso está al tanto de todo, ¿verdad? Sí. Bueno, este día me toca predicar acerca del Espíritu Santo. Resulta que dice que las profecías, que en los últimos días van a haber falsos profetas, ¿no? Y Nancy me contaba que en la iglesia de su hermana hay un hermanito que anda metiendo cizaña diciendo que, tú sabes, diciendo que el Espíritu Santo es una fuerza y que no es parte de la Trinidad y todas esas cosas raras, ¿no? Y eso es algo muy peligroso si disminuimos al Espíritu Santo de esa posición que tiene, ¿no? Es muy peligroso. Si alguien anda pensando en esas cosas, le digo en el nombre del Señor que se ponga a estudiar bien, porque eso puede ser algo muy peligroso para la vida espiritual. Y la pregunta surge, el Señor le dijo a sus discípulos, váyanse a Jerusalén, vayan a Jerusalén y me esperan ahí, y esperan que ¿qué? Que el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. ¿Qué significa eso, hermanos? ¿Tenían el Espíritu Santo los discípulos antes de eso? ¿Cuántos dicen que no? ¿Tenían los discípulos el Espíritu Santo antes del aposento alto? ¿Ah? Ya, ellos tenían una porción del Espíritu Santo. Todos nosotros tenemos un poquito del Espíritu Santo. No todos tenemos la misma porción. No todos tenemos el Espíritu Santo de la misma manera. Porque entre ellos, esos 120, estaban quienes, los 70 que ¿quién? Cristo había mandado a predicar. ¿Y qué pasó cuando ellos regresaron de predicar de 2 en 2? ¿Qué le dijeron a Jesús? ¿Se acuerdan? Señor, ¿en tu nombre qué? Sacamos demonios, sanamos enfermos. ¿Y qué les dijo Jesús? Cosas mejores, cosas más grandes que esas van a ver, porque ustedes van a hacer mucho más que yo, le dijo Jesús. Yo solamente soy aquí, y Jesús no se movió alrededor de 100 kilómetros porque no pudo cubrir. Pablo cubrió más territorio que el mismo Jesús. Pero dice, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes van a hacer cosas mucho más. Y eso fue lo que sucedió, ¿no? Así que podemos llegar a esa conclusión de que los discípulos tenían el Espíritu Santo antes. Porque podemos decir lo mismo de Jesús. ¿Jesús recibió el Espíritu Santo hasta que se bautizó o tenía el Espíritu Santo antes? Antes, Jesús ya venía con el Espíritu Santo ilimitado.
toda su niñez. ¿Cómo pudo él haber pasado desde niño sin haber pecado? Porque él dice que fue tentado, pero ¿qué? No pecó. Fue tentado, pero no pecó. Tuvo que haber tenido el Espíritu Santo antes del bautismo del Espíritu Santo. Así que es una de las cosas que entendemos. ¿Y qué fue lo que pasó entonces? San Juan el Bautista lo dijo de esta manera. San Juan el Bautista lo dijo en Mateos 3:11. ¿Qué dijo ahí Juan el Bautista? En San Mateo 3:11 dijo, yo a la verdad, todos lo sabemos, a la verdad os bautizo, ¿qué? Ajá, ¿y? No, dice, yo a la verdad os bautizo en agua para el arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará ¿en qué? En el Espíritu Santo y fuego. Lo que sucedió con los discípulos en el aposento alto, ellos tenían el Espíritu Santo, pero ellos fueron ¿qué? Dice Juan, fueron bautizados con el Espíritu, fueron bautizados. Así que cuando algunos de nosotros, los hermanitos apostólicos, suelen hacer esa pregunta, ¿no? Ustedes son los adventistas, ¿verdad? Sí, dicen uno. Y ustedes no tienen el Espíritu Santo, entonces le dicen a uno, ¿tienen el Espíritu Santo o no? Y dice, pues sí, le dice uno. ¿Y hablan ustedes en lenguas? Dicen, pues no hablamos, entonces no tienen el Espíritu Santo. Le dicen a uno, ¿no? Entonces podemos contestar, tenemos el Espíritu Santo, pero a lo mejor no tenemos ¿qué? El bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuál es el bautismo del Espíritu Santo? El bautismo de Jesús, el que ¿qué? El que es fuego. ¿Ustedes recuerdan al pueblo de Israel? Cuando pasó por el mar, ¿qué dice Pablo ahí en Corintios? Cuando el pueblo de Israel pasó por el mar, dice que fue el pueblo de Israel bautizado. En esos tiempos no se bautizaba a la gente, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Pero dice que cuando pasaron ellos por el mar, dice que todo el pueblo ¿qué? Fue bautizado. Y después, ¿qué les alumbraba a ellos? Una cordillera de fuego. Eso representó para el pueblo de Israel ¿qué? El bautismo del Espíritu Santo para el pueblo de Israel. Así que ellos no se quedaron sin eso. Ellos tenían el Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener entendido todos esos conceptos del Espíritu Santo. Tenemos que conocer al Espíritu Santo como un individuo, como una persona que gime, dice, ¿qué más hace el Espíritu Santo? Que llora, ¿qué más hace el Espíritu Santo? Los convence de pecado. Pues eso hace que el Espíritu Santo sea una persona de la Trinidad. No puede ser una fuerza. Porque ¿qué dijo Jesús? Me voy, pero a ustedes les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Para enviar el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo puede estar ¿dónde? En todos lados. Si yo no me voy, solo puedo estar aquí 100 kilómetros alrededor. Pero si yo me voy, viene el Espíritu Santo, viene otro, dice. ¿Qué significa ahí la palabra otro? Otra persona. Sí, alguien más. ¿Verdad? Y podemos tomar el ejemplo ese, que siempre pongo yo ese. Digamos que yo le voy a hacer al hermano Carlos, le voy a hacer un cuartito ahí en su casa. Y cuando estoy en el cuartito, algo sucede y yo le quedo a medias, ¿verdad? Y le digo, mira, te voy a mandar otro carpintero a que termine el trabajo. Para que termine mi trabajo, ¿verdad? Él dice, ok, está bien. Si usted me lo recomienda, pues lo puede seguir. Pero si yo le dijera, te voy a mandar a otro plomero para que termine el trabajo, él me va a decir, no, pero es que este no es trabajo de plomería. Tiene que ser otro que sea igual a lo que yo hago. Y eso es lo que dijo Jesús. Voy y mando a otro para que él continúe ¿qué? El trabajo. El Espíritu Santo no puede hacer nada diferente a lo que ¿qué? A lo que Jesús vino a hacer a esta tierra, porque él continúa el trabajo. El Espíritu Santo continúa el trabajo. Así que de esa manera. Ahora, ¿cómo recibimos nosotros el Espíritu Santo? ¿Cómo recibimos nosotros el Espíritu Santo? En los tiempos de los israelitas, vamos a leer ahí en Éxodo, ¿qué se me hizo? Es en Éxodo, ¿se cae? Voy a poner abajo. Se le dijo a Aarón en Éxodo 20, se le dijo a Aarón,
Éxodo 30, del 7 al 8. Se le dijo a Aarón, le dijo a Bezalel fue el que vino el Espíritu de Dios y le dijo, tú vas a hacer todas las partes del santuario. Dice que el Espíritu de Dios vino sobre Bezalel y le dio, le dio el don de la ciencia, le dio el don de la tecnología, le dio el don de hacer cosas manuales, de artes manuales, ¿no? Le dijo, y vino Bezalel y hizo todo. Y entre eso le dijo, hazte un candelabro. Y ese candelabro lo vas a hacer, le dijo, lacerado con martillo, y le vas a hacer flores, le vas a hacer manzanas a cada bracito de eso, le dijo. Y esas flores y esas manzanas representan al pueblo de Israel, que un día después de su castigo, ellos van a dar fruto de lo que va a quedar de ellos. Porque si ahorita están siendo castigados, pero un día ellos van a volver a retoñar por amor a mi nombre. Entonces le dijo a Aarón, y harás ese candelabro, y vendrás, ¿qué dice ahí el versículo? ¿Quién lo tiene? ¿Qué dice? Éxodo 30, aquí lo tenía, Éxodo 30, 7 al 8, y dice, ¿alguien lo tiene? Sí. Sobre él, Aarón quemará incienso aromático cada mañana, cuando aderece las lámparas. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Será un rito perpetuo ante el Señor por vuestras generaciones. ¿Qué representaba el incienso? Las oraciones de los santos. ¿Qué otra cosa tenía que hacer Aarón juntamente con eso? ¿Qué tenía que hacer? Encender la lámpara en la mañana y en la tarde. ¿Cómo recibimos el Espíritu Santo? Encendiendo la lámpara en la mañana, en la tarde. ¿Qué representa? Dice que a los israelitas se les había dicho, ustedes tienen que traer aceite ¿de qué? De oliva, para que el candelabro se mantuviera ¿qué? Encendido. Ellos tenían una herramienta que era para apagar el candelabro, y tenían otra herramienta para cortar la mecha y poner nueva mecha y encenderlo. ¿Qué pasaba con eso? Dice el Espíritu de Profecía que eso representa las tribulaciones, cuando te cortan la mecha. Dice que con un hijo de Dios, el Señor, el mismo que enciende la lámpara, cambia la mecha en tu vida. Dice que esa representa las tribulaciones de los santos. Pero ¿qué sucedía cuando se cambiaba la mecha? Dice que la luz era ¿qué? Más resplandeciente. Y eso se le dijo a Aarón, tienes que hacerlo en la tarde, en la mañana, junto con ¿qué? Con las oraciones. ¿Para qué qué? Para poder ¿qué? Recibir el Espíritu Santo. Y esa es la manera que podemos recibir nosotros el Espíritu Santo, hermanos. Y la iglesia, el Espíritu de Profecía dice que la iglesia le urge recibir el Espíritu Santo. Le urge. Nosotros vemos como en el mundo el Espíritu Santo, dice el Espíritu de Profecía, que se ha ido alejando. Y nosotros vemos cosas, oye, la gente mala cómo ha brotado, ¿sí o no? A esa gente ya el Espíritu Santo se ha alejado de ellos, poco a poco. Y como iglesia, lamentablemente, ¿qué es lo que hacemos, hermanos? A veces nos camuflajeamos dentro del mundo y apenas muy poquito sobresalimos arriba de lo que es las cosas del mundo. Entonces, es obvio que también el Espíritu Santo se va alejando también de las iglesias. Y por eso el versículo dice, ¿cómo sabemos si tenemos el Espíritu Santo? ¿Y qué decía el versículo de la lectura bíblica? Por sus frutos los conocerás. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Y vamos allá a ver los frutos del Espíritu Santo. Y vamos a 1 Corintios 12, 8 al 12. 1 Corintios 12, 8 al 12. Abran la Biblia ahí que vamos a mantenernos un ratito ahí. Que el Señor nos ayude
a entender lo que Él quiere decirnos, ¿verdad? Primera de Corintios 12, 8 al 12. Vamos a ver cuáles son los frutos del Espíritu. Al leer ahí nosotros encontramos que los frutos del Espíritu son ¿qué? Tenemos la sabiduría, ¿verdad? Ahí está. Y dice que porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría. Hablemos de la sabiduría. ¿Quién es el hombre más sabio que ha existido? Salomón, ¿verdad? Y fíjate, Salomón, aún teniendo sabiduría, dice en Eclesiastés capítulo 3, del 12 en adelante, dijo, aún yo teniendo la sabiduría, dijo, un día me dio la curiosidad de ¿qué? De saber qué experimentaba la gente del mundo. Y dijo Salomón, aún teniendo la sabiduría, pero tengo la curiosidad de saber qué se siente tener 700 esposas. Aún teniendo la sabiduría, dijo él, y repite, ¿verdad? Al principio del versículo, aún teniendo sabiduría de Dios, dijo, aún teniendo la sabiduría, quiero saber qué se sentirá ser el hombre más rico del mundo y desperdiciar el dinero. Llegó a un punto Salomón, que dice el espíritu de profecía, que ¿qué? Se volvió hasta ¿qué? Hasta afeminado. Y uno dice, bueno, ¿es normal eso? ¿Sí o no? Eso es lo que arrastra el pecado. ¿Cuando qué? Cuando los dones no están, ¿qué, hermanos? Dirigidos, ¿por qué? Por el Espíritu de Dios. Y así podemos seguir hablando de todos esos dones. ¿Ocupamos la sabiduría, hermanos? Sí la ocupamos. Pero si no tiene el Espíritu de Dios, ese don, ¿qué pasa con ese? No da fruto. No da fruto. Es cierto, no da fruto. Otro de los frutos es, ahí mencionado es la ¿qué? La fe. La fe. La fe nos ayuda, ¿sí o no? ¿Ah? Los dones, perdón. Los dones, perdón. La fe es un don también, ¿no? Pero que dice la Biblia, sin fe, ¿qué es? Es imposible agradar a Dios. Necesitamos la fe, hermanos. Pero si la fe no está acompañado del Espíritu de Dios, de nada sirve. ¿Cuál es otro? El don de la sanidad. ¿Es importante el don de la sanidad? ¿A quién le gustaría orar por los enfermos que se curaran? Aquí, yo un día platicando con mi viejita le dije, oye, abuelita, yo quiero tener el don de la sanidad. Y mi abuelita en su sabiduría, ¿verdad? Me dijo, mijo, eso no es así de fácil. Eso no es así de fácil, me dijo. ¿Te acuerdas cuando este padre angustiado trajo a los discípulos a un niño que lo curara de la enfermedad? Y los discípulos no lo pudieron curar, me dijo ella. ¿Qué les dijo Jesús? Les dijo Jesús, es que esto no se puede hacer con ¿qué? Si no tienes ¿qué? Si no tienes ayuno y oración. Estas cosas no son así de simple. No es capricho de nadie. Yo quiero el don de la sanidad. No, no es así de fácil. No es así de fácil. ¿Ocupamos el don de profecía? Sí, lo ocupamos. Pero ¿de qué me sirve a mí saber todo el don de profecía y mi vida sigue ¿qué? Igual. ¿Me sirve de algo? No me sirve de nada, hermanos. ¿Cuál es el otro don que existe ahí? El discernimiento de espíritus. ¿Ocupamos eso? Sí lo ocupamos cuando vamos a elegir a un hermano para un cargo de la iglesia. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que tener el discernimiento de espíritus. Si vienen de qué? ¿De Dios o vienen del enemigo? Tenemos eso. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a nosotros a discernir. Oramos para que Dios nos dé el discernimiento. Y ahí podemos decir nosotros, si esos dones, la iglesia los tiene, hermanos. Pero si no tenemos el Espíritu de Dios con nuestros dones, ¿qué puede pasar? Podemos ir empujando a la iglesia con nuestros propios esfuerzos. Podemos tener pastores elocuentes que prediquen muy bonito y decimos, qué bonito predica ese pastor, pero no tiene el Espíritu. Y ahí se pone el pastor
la carga de tener predicaciones elocuentes siempre, sin el Espíritu Santo. Podemos tener hermanos que oren mucho, pero oran y sus oraciones son egoístas. Todos esos dones podemos mantener a la iglesia, y eso es un peligro. Porque si no tiene el Espíritu Santo, la iglesia, nuestros esfuerzos, vamos a dejar los cargos a medio año. A medio año estamos ahí queriendo cuitear los cargos. ¿Se ha fijado? A medio año, pastor, yo ya no quiero seguir en ese cargo. Pongan a otro. ¿Por qué, hermano? ¿Está siguiendo este hermano ese cargo con el Espíritu de Dios? No, él lo está haciendo por su propio esfuerzo. Solamente está usando el don que Dios le ha dado. El don viene del Espíritu Santo. Pero ese don, ¿qué pasa con ese don? No está siendo dominado por el Espíritu de Dios. Porque los frutos del Espíritu, uno de ellos es ¿qué? Perseverancia. Perseverancia. Y ahí andamos peleando con el hermano, diciendo, hermanito, continúe. Hermanito, no es que aquí, que allá, poniendo más excusas que Adán y Eva en el día de la caída, ¿se acuerdan? Y eso nos pasa a todos. Nos pasa a todos. Vemos nosotros que la razón por la cual el Espíritu Santo vino al pueblo de Israel fue ¿por qué? Para que predicaran el Evangelio. Ahí podemos notar que una persona tiene el Espíritu Santo. Ahora vamos a hablar acerca de los frutos del Espíritu Santo. Vamos a ir allá a Gálatas 5. Gálatas 5. Si me permite, vamos a leer largo. Yo quiero leer desde el 16 hasta el 26. ¿Saben por qué, hermanos? Porque los frutos del Espíritu tienen que ser comparados con los deseos de la carne. Fíjese bien lo que dice. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra de la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que querráis. ¿Sí me entienden lo que significa eso? El espíritu del deseo de la carne se opone está en contra de ¿quién? Del Espíritu de Dios, ¿no? Pero si sois guardados por el Espíritu, no estáis bajo ¿qué? La ley. ¿Por qué? El Espíritu de Dios me ayuda ¿a qué? A guardar ¿qué? Los 10 mandamientos. Y manifiestos son las obras de la carne, que son ¿qué? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejía. Y sigue diciendo, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que lo practican tales cosas, no heredarán ¿qué? El reino de los cielos. ¿Qué sigue diciendo? Más el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, y vivimos por el Espíritu, andando también ¿por qué? Por el Espíritu. Y no nos hagamos vanagloriosos, irritantes, danos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Digamos que quisiéramos resumir las obras de la carne. ¿Qué está involucrado ahí? Pablo en Romanos 7:7 dijo, yo no conocí el pecado si no hubiera conocido que la Biblia decía, no codiciarás. El centro de todos los pecados, de los deseos de la carne está en la codicia. Para mí y para mí y para mí. ¿Qué hicieron los discípulos allá en el aposento alto para poder recibir el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo? Oraron y ¿qué más? Ayunaron y ¿qué más? Se pidieron perdón. Dijeron, hermanitos, se paró el hermanito, hermanos, quiero que oren por mí, que yo todavía tengo el problema de la idolatría. Se paró otro hermanito y dijo,
hermanos, quiero que oren por mí, porque yo de vez en cuando me gusta jugar con la ouija. Y dijo el otro hermanito, quiero que oren por mí, porque de vez en cuando me meto en la computadora y se me ocurren cosas raras. Y se paró el otro hermanito, quiero que oren por mí, que oren porque yo soy muy orgulloso, maltrato a mi esposa. Y el otro hermanito empezaron a confesarse cada uno sus pecados y empezar a orar uno por uno, uno entre otro y uno entre otro. ¿Y qué pasó? Ahí fue cuando vino el Espíritu Santo. Y pudieron. ¿Por qué, hermanos? ¿Porque qué? Porque ellos se vaciaron de sí mismo. Y al vaciarse de sí mismo había espacio ¿para qué? Para el Espíritu de Dios. Porque Dios es creador. Y Dios quiere que yo sea nada para poder procrearme a mí mismo. Quiere que yo saque todo de mí para poder, porque el Espíritu Santo es un caballero. El Espíritu Santo no va a venir donde no es ¿qué? Invitado. Dios no va a venir donde no es invitado. Ahora podemos decir nosotros, hermanos, oremos por el Espíritu Santo. Que venga el Espíritu Santo. ¿Ocupamos el Espíritu Santo? Amén, lo necesitamos para que haya cambio en nuestras vidas. Y se oyen muy bonitas las oraciones cuando pedimos el Espíritu Santo. Pero ¿y ustedes creen que es así de fácil? ¿Estamos dispuestos a dejar todo lo que impide? ¿Estamos dispuestos, hermano? ¿Ustedes creen que Pablo no dejó un buen trabajo cuando aceptó a unirse a Jesús? Él dejó un buen trabajo en el Sanedrín. Yo creo que Pablo tenía futuro ese muchacho para agarrar un buen trabajo en el Sanedrín. ¿Quién más dejó cosas por seguir a Jesús? Mateo. Mateo tenía un buen trabajo. Hermanos, ¿será que estamos dispuestos a dejar todo por recibir al Espíritu Santo? ¿De veras? ¿Qué pasó inmediatamente que eso vino al pueblo de Israel? ¿Qué pasó? El hermano Esteban, ¿qué le pasó al hermano Esteban? Fue apedreado. Así que fíjense bien, hermanos, vamos a pedir al Espíritu Santo. ¿Qué puede pasar con nosotros? ¿Tenemos miedo de eso? Dice que Daniel tenía el Espíritu de Dios. ¿Verdad que sí? Y le dijo al rey aquel, le dijo, hey, si me adivinas la escritura en la pared, si adivinas la escritura en la pared, te doy tanto dinero. ¿Y qué le dijo Daniel? Quédate con tu dinero, en 5 o 6 horas tú ya vas a estar muerto, tu dinero no vale nada. ¿Se le podía decir eso a un rey? No, no se le podía decir eso. ¿Qué pasa si esa profecía no se hubiera cumplido? ¿Qué hubiera pasado con Daniel? Le volaban la cabeza. ¿Pero por qué estaba seguro Daniel? Porque confió en Dios y lo representó siempre. ¿Estamos seguros, hermanos, que queremos pedir por el Espíritu Santo? ¿Estamos dispuestos? Da miedo, pero eso es natural por el pecado, pero no debemos de tener miedo. Dice que en Joel 2:28, ¿qué dice la profecía? Que Él va a ser, en los últimos tiempos, ¿qué va a pasar? ¿Así rociadito o cómo? Derramar. ¿Qué significa derramar? Sin límite, hermanos. ¿Usted cree, hermanos? Eso tiene que pasar. El Espíritu de Dios va a venir. Y va a venir el espíritu de Elías. ¿Cuál era el espíritu de Elías? Cuando el espíritu de Elías, me gusta mucho esa parte donde dice allá en Malaquías que los hijos se van a reconciliar ¿con qué? Con los padres. ¿Ya? Sigamos orando, hermanos. Mira, a alguien aquí se le ha concedido, el Señor le ha contestado las oraciones. Yo veo a Paquito ahí. Allá está Anacleto, ¿no? Muy contento, ¿no? Él se la pasa pidiendo por sus hijos, ¿viste? Y así es. Para recibir el Espíritu Santo vamos a tener que ayunar y desvaciarnos de nosotros mismos para poderlo recibir. ¿Qué hacemos ahora, hermanos?
¿Qué vamos a hacer? Lo mismo que se le dijo a Aarón, levantarnos en la mañana, encender la lámpara. ¿Vamos a tener suficiente aceite? ¿O vamos a hacer como las 10 vírgenes? Nos hemos conformado a tener solamente un poquito de aceite, suficiente Espíritu Santo para que nos ayude a levantarnos el sábado en la mañana, y pueda que tu orgullo es el que te hace llegar temprano. Y pueda que, porque como tengo cargo de anciano, tengo que estar ahí temprano para de ejemplo. Pueda que no sea ese el espíritu que Dios quiere conmigo. Pueda que el orgullo esté muy arraigado. ¿Ustedes creen que el diablo no es astuto? El diablo es astuto, hermano. Dice que cuando el predicador está preparándose para el sermón, el diablo está ahí a las espaldas, viendo de qué va a predicar. Y dice que por adelantado se va y busca la congregación y les pone cosas para distraerlos, para que la palabra de Dios no caiga en los corazones de esas personas. ¿Usted cree que el diablo? Yo le digo, Señor, ayúdame a no ser orgulloso. Porque mire, 2 que 3 hermanitos se me han acercado y me han dicho, hermanito, qué bonito predica usted, qué bonito canta usted. Yo le digo, sí, hermana, ya lo sabía, el diablo me lo dice mucho. El diablo le recuerda a uno, oye, qué bonito predicas tú, oye. ¿Cómo cree que se siente usted? ¿Cómo cree que se siente el ser orgulloso? Si no tenemos, si el don que Dios nos ha dado, no lo estamos usando para el servicio de Dios con un corazón sincero, ese cargo que usted tiene, puede que no lo esté usando con las buenas intenciones, hermano. ¿Se imagina que el diablo se le acerque y le diga, hermanito, qué misionero es usted, oiga? No hay nadie más mejor misionero que usted, oiga. Y usted qué va a decir, no, pues sí, eso es cierto. ¿Quién me gana, verdad? Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. El Señor tuvo que tener a Nabucodonosor comiendo zacate, ¿cuántos años? 7 años. El vegetarianismo le cayó bien. 7 años, hermano. ¿Está seguro que usted está pidiendo al Espíritu Santo y quiere que el Señor lo lleve hasta ahí? Pero fíjense bien, el Señor le indicó a Nabucodonosor lo que tenía que hacer. A nosotros también el Señor nos indica qué es lo que tenemos que hacer para poder recibir el Espíritu Santo. ¿Lo vamos a hacer, hermanos? Bien animados que se oyen. Si el Espíritu Santo viene, si el Espíritu Santo no viene, no nos podemos salvar nadie de nosotros. ¿Por qué? El Espíritu Santo es el que nos redime de pecado. Y entonces como vino el novio y abrió la puerta y le dijo a las vírgenes insensatas, ¿qué les dijo? Yo no sé quiénes son ustedes. Si usted y yo no conocemos las obras del Espíritu Santo, hermanos, no vamos a tener el poder que necesitamos para sobrellevar la tribulación que viene. Porque el diablo está listo, hermano. Usted como está asustado por la tribulación que viene, ¿verdad? Le va a decir el diablo, entonces, ¿sabes qué? Para eso está la doctrina del rapto secreto, mi hermano. El rapto secreto dice que antes de la tribulación, ¿qué pasa contigo? Tú vas a desaparecer. Y entonces dice, y aún hasta los, ¿qué? Hasta los santos, ¿qué? Serán engañados. Porque primero no quiero pasar por la tribulación. Y el rapto secreto dice que voy a ser levantado y no voy a recibir tribulación. Entonces dice, esa me gusta, esa doctrinita que el diablo anda enseñando. ¿Y cuántos la están abrazando esa doctrina? Son muchos. Pero el que venciera hasta el fin, ese le dará la corona, será salvo. Vamos a ponernos de pie y pedirle al Señor que nos ayude, ¿verdad? A tener un espíritu de adoración y no hacer como dijo Salomón, ¿verdad? Aún yo con toda la sabiduría del mundo, a los jóvenes, ¿verdad? Dice, yo no sé qué hacer, ir a darme una bailada el fin de semana. No sé, he estado tanto tiempo en la iglesia, yo sé que no está bien, tengo la sabiduría del mundo y he estado tanto tiempo en la iglesia que no sé qué es ir a echarme una cervecita, ¿verdad?
Yo he estado tanto tiempo en la iglesia, aunque tengo la sabiduría, aunque sé que no es bueno, pues voy a ver qué curiosidad es eso, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado, porque de ahí depende la salvación. Necesitamos el Espíritu Santo en nosotros, hermanos, para que nos redarguya de pecado, porque al nosotros recibir el Espíritu Santo vamos a poder guardar los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos no nos salvan, pero nos trae a Cristo Jesús. Oremos. Cariñoso Padre Celestial, en tus manos de amor encomendamos nuestra vida. Te pedimos perdón, Señor, porque hemos dejado los deseos de la carne morar en nuestra vida, y aunque hemos visto el sufrimiento que da la desobediencia, hemos seguido, Señor, con nuestros caprichos. Ayúdanos a recibir suficiente Espíritu, Señor, para que podamos arraigarnos de ti y conocer que tú estás listo para darnos el Espíritu sin límites, para poder ser luz en esta tierra. Nos has dado una comunidad para trabajar, nos has dado una iglesia para convivir, para poder desarrollar nuestros dones. Ayuda a que nuestros dones, Señor, estén bajo tu gracia. Todos estos favores te los pido no teniendo mérito alguno, sino por los méritos de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Vamos a cantar el himno 190, dijiste, ¿verdad? Vamos a ponernos de pie para cantar.